Nos piden encontrar la derivada de esta función coseno de x sobre x más seno de x sobre x2 más c, que imaginamos una constante, sobre x2. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir la función para que todo nos quede sin denominadores. Entonces tengamos coseno de x sobre x es lo mismo que, miren, esta x de denominador puede subir como x a la menos 1 por coseno de x, que vamos a tener más este x a la 2 de denominador puede subir como x a la menos 2 seno de x, y este c sobre x2 podemos subir este x2 como x a la menos 2 también, que multiplica a c. Ahora sí vamos a derivar esta función. Entonces empecemos. Voy a marcar de pronto en otro color los casos especiales. Este caso y este caso, miren, en ambos tenemos la multiplicación de una función por otra función. En este caso la función es x a la menos 1 por la función coseno. Para productos de funciones debemos realizar la regla de la multiplicación en la derivación, que dice que al primero, en este caso x menos 1, lo multipliquemos por la derivada del segundo. La derivada de coseno es menos seno. Luego nos dice sumemos al segundo, o sea, a coseno de x, sumemos al segundo por la derivada del primero. La derivada de x a la menos 1, recuerden, es simplemente bajar el menos 1, x a la menos 2, restarle 1 acá. Entonces ya encontramos esta primera derivada. Para la segunda voy a ir haciéndolas en filas. Ya sabemos que igual se van sumando, al final las podemos organizar en una sola. Vamos a tener más x a la menos 2 por seno, lo mismo. Al primero, que es x a la menos 2, lo vamos a multiplicar por la derivada del segundo. La derivada de seno es coseno de x. Y luego al segundo lo vamos a multiplicar por la derivada del primero. Este menos 2 baja aquí a multiplicar, queda x menos 1 a este exponente. Menos 2 menos 1 menos 3. Ya tenemos esta de acá, que va a ser esta derivada. Y por último, esta sí es más simple, la derivada de x a la menos 2 por c, simplemente es una constante por una función, la constante queda multiplicando a la derivada de esto, que es menos 2 que baja, x a la menos 3 porque le restamos 1 al exponente. Con esto entonces terminamos la derivada. Lo único que nos queda por hacer es reorganizarla, o sea, que se vea, digamos, bien. Miremos, por ejemplo, aquí tenemos menos seno de x por x a la menos 1, es lo mismo que tener menos seno de x sobre x, que x a la menos 1 es 1 sobre x. Luego tenemos menos 1 por coseno, menos coseno de x, y x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x a la 2. Entonces tenemos x a la 2 acá. Continuamos, aquí tenemos coseno nuevamente sobre x a la menos 2. Perdón, por x a la menos 2 es lo mismo que tener sobre x a la 2. Luego aquí tenemos menos 2 veces seno de x sobre x a la 3, porque x a la menos 3 es lo mismo que tener x a la 3 abajo. Y aquí menos 2 veces c sobre x a la 3. Miremos que esta expresión y esta expresión se pueden cancelar, que son lo mismo pero negativo. Entonces nuestra respuesta final, vamos a reescribir esa derivada, ponte en otro color para que quede más claro, va a ser menos seno de x sobre x menos 2 seno de x sobre x al cubo menos 2c x a la 3. Ya si queremos podemos juntar todo con el mismo exponente x a la 3, simplemente multiplicando este por x a la 2 y todos me quedan bajo el mismo denominador, pero hasta aquí está bien. Entonces rápidamente, ¿cómo resolvimos este problema? Pasamos las x que están en el denominador a multiplicar a las funciones, simplemente recordando que si tengo x en un denominador, este 1 sobre x va a ser x a la menos 1, y si tengo 1 sobre x2 es lo mismo que tener x a la menos 2. Hicimos eso aquí, aquí, aquí. Hicimos las derivadas con regla de producto, porque teníamos
x a la menos 1 por coseno y x a la menos 2 por seno. Aplicamos regla de producto aquí, aquí también regla de producto, esta última sí la hicimos elemental, y luego lo que hicimos fue expresar, digamos, mejor, o sea, cuando tengamos exponentes negativos lo mejor es dejarlos positivos, ahí sí entonces los bajamos, x a la menos 1 es 1 sobre x a la menos 2 es sobre x2, en este caso lo mismo, x a la menos 2 baja como x a la 2, aquí x a la menos 3 baja como x a la 3, lo mismo para este último. Luego, cuando lo tenemos escrito así, nos dimos cuenta que se simplificaban dos, los que marcamos en rojo, miren, menos coseno de x sobre x2 más coseno de x sobre x2 da 0, entonces se cancelan y simplemente nos queda esto, que fue lo que obtuvimos aquí subrayado en negro. Con eso entonces terminamos esta derivada.